alrededor de un 90% de los traders que empiezan en Forex agotan su cuenta de trading en menos de un mes. Antes de comenzar a operar, la mayoría de expertos y gurús recomiendan hacer trading en una cuenta demo, estudiar y aprender Forex, por lo menos durante 2 años. La elección del broker dependerá de la regulación del país en que esté y del tipo de broker con el que queramos operar. Lo que debe saber todo trader en relación a la regulación del mercado de divisas es que fundamentalmente no hay regulación del mercado de divisas. Esto es una cosa que tiene que saber todo trader cuando se inicia. Es que no hay un organismo regulador centralizado que determine dónde se registran las operaciones, dónde se liquidan, etc. Al fin y al cabo, el mercado de divisas no es más que una interconexión entre diferentes ordenadores de diferentes bancos y entidades financieras que interactúan entre sí y se pasan órdenes entre ellas. Con lo cual debemos tener esto en mente. El mercado de divisas no está regulado, es un mercado over the counter, OTC, con lo cual no hay regulación aplicable. Lo que sí que hay es regulación para controlar lo que hacen los brokers con los depósitos de sus clientes. En este sentido, yo recomendaría que un trader que quiera operar en el mercado de divisas y que quiera abrir una cuenta con un broker, una cuenta real con dinero suyo, vaya siempre, acuda a brokers que estén regulados por la NFA estadounidense, la FSA inglesa o la ASIC australiana. Básicamente una de esas tres, porque son actualmente los 3 organismos reguladores que mayores garantías dan de cara a la protección de los depósitos de sus clientes. Existen 3 tipos fundamentales de brokers, digamos que se pueden agrupar en 3 grandes grupos. El primero de ellos, el más importante, el más conocido, también el más malo o el que peor publicidad tiene, es el de los market makers o creadores de mercado, en los cuales es el propio broker el que actúa como contrapartida del cliente. Eso genera, lógicamente, un conflicto de intereses, ya que todo lo que compra el trader lo vende el broker, de tal forma que al broker le está interesando que su cliente pierda dinero, con lo cual tiene incentivos a ir contra él. Sí que es cierto que no todos los market makers o creadores de mercado son malos y van a por el cliente, pero sí que es cierto que hay algunos, sobre todo los de pequeño tamaño, que están en jurisdicciones de dudosa legalidad, pues que sí que son un poco, digamos que no van a favor del cliente. El siguiente tipo, quizás el que más me gusta personalmente, es el de las ECNs o Electronic Communication Networks, que básicamente lo que hacen es ofrecer al trader la liquidez directa desde el mercado con un spread, una horquilla muy reducida, y a cambio por ofrecer ese servicio cobran una pequeña comisión por cada operación. Finalmente tenemos el tercer tipo, que sería un modelo híbrido entre el market maker, que nos da cotizaciones propias, y la ECN, que nos da acceso directo al mercado, que sería el de los no dealing desk. Este tipo de brokers lo que hacen es dar una horquilla un poco más amplia a cambio de no cobrar comisión, pero por el contrario no hacen dealing, es decir, no crean mercado contra el cliente, con lo cual digamos que estaríamos en una opción intermedia entre los 2 modelos anteriores. El trader que acaba de comenzar y que se ha iniciado en el mundo de Forex leyendo libros y que ya conoce un poco la mecánica del mercado, básicamente lo que puede hacer es abrirse una demo inicialmente para ver cómo funciona el mercado, hacer una serie de pruebas, ver cómo funciona la mecánica, antes de depositar dinero real en un broker. La elección de un broker es posterior, una vez que ha probado diferentes demos, diferentes regulaciones, diferentes servicios, y ya tiene claro qué es lo que necesita. El tiempo que un trader que se inicia en el mercado de divisas debería dedicar a operar en una cuenta demo depende mucho de los objetivos que persiga y de la estrategia que tenga, pero no debería ser inferior a 6 meses. Esto es así porque es un periodo de tiempo suficiente para poder evaluar si lo que estamos haciendo es correcto, si hemos alcanzado nuestra meta de beneficios, si hemos podido corregir los errores que hemos cometido. En definitiva, se trata de ver una evolución a lo largo del tiempo que no se ve ni en una semana ni en un mes, porque pues, muchas veces uno puede estar operando 3-4 meses y de repente cometer un error que lleva a la pérdida total de todos los beneficios acumulados en un periodo de tiempo como puede ser eso, 3-4 meses, ¿no? Entonces, bueno, no obstante, si a los 6 meses de estar en demo hemos visto que no hemos conseguido nuestras metas o que la estrategia que hemos creado no funciona, lo ideal es replantearse todo y volver a estar otros 6 meses. En todo caso, yo no recomiendo dejar de hacer trading en demo
hasta que se alcanza una consistencia en los resultados. ¿Qué entendemos por consistencia? Pues que el trader va sumando regularmente dinero en su cuenta a pesar de tener pequeñas pérdidas y pequeñas ganancias, o grandes ganancias y pequeñas pérdidas. En todo caso, debe saber controlar el riesgo y debe mantener una regularidad en los resultados. Si no es así, yo no recomiendo dejar el trading en demo hasta que uno sepa hacer las cosas bien. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la operativa en demo no es exactamente igual que la operativa en real. Quiero decir, los sentimientos, las sensaciones que va a tener el trader cuando está operando en una cuenta demo van a ser, digamos, minimizadas porque sabemos que no es dinero real, mientras que el nerviosismo, la tensión, la ansiedad, los miedos se van a manifestar con mucha mayor intensidad cuando el dinero es real y es nuestro dinero, además, el que estamos gestionando. Con lo cual, yo recomiendo eso, que se tenga tal soltura y tal tranquilidad operando la cuenta demo que no tengamos ninguna duda de que con dinero real no vamos a perder el control. Realmente, a la hora de abrir una cuenta no existe una regla fija para determinar el depósito inicial, sino que hay múltiples reglas, ya que depende muchísimo de los objetivos que tenga el trader y de lo que pretenda conseguir. Lo ideal es que un trader que ha estado 6-12 meses en demo y comienza a tener una regularidad en sus resultados, abra una pequeña cuenta con 1.000 o 2.000 euros como mucho para hacer pequeñas pruebas con pequeñas posiciones y ver si es capaz de mantener esa regularidad que tenía en la cuenta demo, ya que, como hemos dicho antes, la operativa, los sentimientos que se pueden tener en una cuenta demo y los que se tienen en una cuenta real con dinero propio son completamente distintos y podemos llegar a perder incluso el control y destrozar la cuenta sin darnos cuenta, simplemente por miedo o por ansiedad o por necesidad de tener que estar en el mercado. Hay muchísimos sentimientos que muchas veces nos llevan a cometer ese tipo de errores. No obstante, una vez que ya vemos que también en la cuenta real tenemos cierta consistencia, cierta regularidad, lo ideal es que si estamos trabajando con una estrategia cuyos objetivos de beneficio, stop de pérdidas, reglas de entrada y salida están completamente definidos y que hemos podido testear con datos pasados, podemos hacer una estimación de la máxima pérdida que ha habido histórica con nuestra estrategia y al menos depositar 3 veces esa cantidad en nuestra cuenta, de tal forma que tengamos siempre un colchón, un respaldo para poder trabajar con nuestra cuenta real. Asimismo, si alguien pretende, personalmente considero, si alguien pretende dedicarse profesionalmente al trading en el mercado de divisas, su cuenta no debería ser posiblemente menor de 50.000 euros para, digamos, obtener unos beneficios, unos resultados interesantes para vivir del trading de alguna manera, ¿no? Intentar empezar en el mercado de divisas con 500 euros, abrir una cuenta micro e intentar multiplicarla por 10, simplemente es un suicidio porque no es imposible. Si hiciéramos eso es que estamos violando las reglas del riesgo y estamos cometiendo auténticos suicidios financieros que pueden salir muy bien y multiplicar la cuenta por 10 o por 20 o perder directamente todo el capital. Por todo ello recomiendo eso. 1. Hacer pruebas con una cuenta pequeña inicialmente para ver qué tal nos desenvolvemos. 2. Una vez que funciona bien, determinar cuál puede ser nuestra máxima pérdida y depositar al menos 3 veces esa pérdida. Y en todo caso, intentar no ir al mercado con cuentas pequeñas y con objetivos muy ambiciosos, porque lo único que nos puede llevar es a perder esa cuenta. El trader que comienza en el mercado de divisas debe tener en cuenta que la operativa tiene un coste asociado. Lo que pasa es que hay muchas veces que no se materializa como una comisión. Dependiendo del modelo de broker, del tipo de broker de los que veíamos antes, de market maker, ECN, non-deal index, etc., los costes se manifestarán de una manera o de otra. Por ejemplo, en el caso de los market makers, los creadores de mercado, y de los no-deal index, la comisión va implícita en la horquilla. Es decir, el diferencial que hay entre el precio de compra y el precio de venta que nos ofrece el broker, ese diferencial lo está ganando el broker y se lo está embolsando, porque él está recibiendo una horquilla a su vez más reducida. Por el contrario, si estamos operando con un broker de tipo ECN, nos va a dar una horquilla muy reducida, con lo cual apenas está obteniendo ese broker beneficio de esa horquilla, pero a cambio nos va a cargar una comisión, de tal forma que el coste que antes veíamos que no aparecía reflejado en ningún sitio, ahora sí que nos va a aparecer reflejado en forma de comisiones. ¿Qué es lo mejor?
personalmente considero que siempre que podamos busquemos trabajar con un broker de tipo ECN. ¿Por qué? Porque la ejecución de las órdenes siempre va a ser mucho mejor, aunque los costes posiblemente sean los mismos. Pero al tener la horquilla más reducida, es decir, la diferencia entre precio de compra y precio de venta es mucho menor, vamos a conseguir que si el precio llega a nuestro objetivo, se ejecute antes en la ECN que en el creador de mercado, que nos va a dar una horquilla más amplia. Tanto el Market Maker como el No Dealing Desk añaden una cantidad adicional al precio de oferta y al precio de demanda. Por ejemplo, en un caso hipotético, un broker podría añadir 0,5 pips a cada uno de los precios y la horquilla resultante sería de 1,3 pips. La Electronic Communication Network, en cambio, muestra directamente los precios al cliente y le deja ver que la horquilla es de 0,3 pips, pero por cada operación que éste realice le cargará una comisión, por ejemplo, $5 por lote. Apalancamiento y margen son dos variables claves a la hora de hacer trading en el mercado de divisas y de hecho van a determinar posiblemente o una gran pérdida o el éxito en el trading que realicemos. Comencemos definiendo primero qué es apalancamiento y qué es margen. Por un lado, apalancamiento es digamos el crédito, entre comillas, que nos da el broker para operar. Es decir, si un broker nos da un apalancamiento 1 a 100, significa que por cada euro que depositemos en cuenta, nuestro broker nos va a dar hasta 100 euros para mover en el mercado, y así proporcionalmente para cualquier capital que depositemos. El margen es ese euro que estábamos diciendo antes que nos permite mover 100 euros en el mercado, que es lo que nos da nuestro broker como apalancamiento. Dicho esto, el trader que se inicia nunca debería utilizar todo el capital que deposita en su cuenta como margen para una sola operación, porque estaría utilizando su capital al máximo y arriesgando toda su cuenta. Lo ideal es que se utilicen pequeñas fracciones del capital, ya que vamos a poder una cantidad mucho mayor de la que tenemos en la cuenta en el mercado, lo cual implica que vamos a amplificar nuestras pérdidas y nuestras ganancias. Sí que es cierto que es conveniente apalancarse quizás un poco más de lo que normalmente haríamos si queremos, si tenemos una estrategia que funciona muy bien y que nos da dinero, porque en ese caso estaríamos maximizando el uso de los recursos que tenemos en nuestra cuenta. Pero de entrada, dado que normalmente el 90% de los traders suelen perder sus cuentas cuando comienzan, lo ideal es que no se apalanquen al máximo. Quiero decir, si un broker nos da un apalancamiento 1 a 100 y tenemos un capital de 10.000 euros, eso significa que podemos mover como máximo 1 millón en el mercado. Pero eso no significa que debamos abrir una posición por importe de 1 millón, sino que podemos abrir una posición mucho más pequeña. De esa manera no estaríamos usando un apalancamiento real de 1 a 100, sino algo inferior, que sería lo ideal para comenzar. Imaginemos que un trader dispone de apalancamiento 1 a 100 y de $10.000 en su cuenta. La posición máxima que puede mover en el mercado es de $10.000 multiplicado por 100, es decir, $1 millón. En este caso, el trader tendría 10 lotes, ya que un lote equivale a $100.000. Sin embargo, si abre una posición de este tamaño, probablemente la cuenta dure poco y se puede encontrar enseguida con un margin call. Por ello, se recomienda usar un apalancamiento efectivo menor. Por apalancamiento efectivo entendemos el cociente entre tamaño de posición actual y garantías, su margen necesario. Por ejemplo, si abrimos una posición por valor de $100.000, en realidad nos estaríamos apalancando 1 a 10, ya que 100.000 dividido entre 10.000 es igual a 10. Es importante asimismo que el trader que comienza en el mercado de divisas no olvide el concepto de margin call. ¿Qué significa margin call? Significa que si el capital que hay en nuestra cuenta, el capital efectivo que nos queda, sumando las pérdidas o ganancias que tenemos de una posición abierta, baja de una determinada cantidad equivalente al margen que tenemos que depositar, nuestro broker puede cerrar posiciones y dejarnos con la cuenta básicamente con una cantidad por debajo del margen que teníamos que depositar. Es decir, no es bueno tampoco apalancarse al máximo porque corremos el riesgo de tener muy cerca un margin call, esto es un corte de posiciones por falta de garantías o de margen. Volvamos al ejemplo anterior, el del trader que cuenta con $1 millón en su cuenta, partiendo de un efectivo de $10.000 y un apalancamiento de 1 a 100. Supongamos que su broker tiene una política de margin call de cierre de posiciones cuando quedan solo el 30% de las garantías, es decir, un 30% sobre el margen o capital que depositamos en el broker para que nos dé apalancamiento.
El margen se calcula en cada operación y de la siguiente manera. Si un trader abre una posición de $500.000, que equivale a 5 lotes, con una cuenta de $10.000 y un apalancamiento de 1 a 100, tendrá un margen de $5.000. Estos 5.000 son el resultado de 500.000 partido por 100. En esta operación, su margin call está en $1.500, que es el 30% de los $5.000 de margen. Si el resultado de su pérdida flotante queda por debajo de $1.500, el broker ejecutará el margin call, es decir, cerrará todas las posiciones hasta conseguir que el margen quede a un nivel suficiente. Es importante también, y esta pregunta me la hace muchísima gente, saber qué ocurre si tuviéramos un movimiento de mercado en contra nuestra que activara, o sea, que no diera tiempo a que el broker activase el margin call y nos supusiera dejar la cuenta en descubierto, es decir, que perdemos nuestro capital y más. Esto puede pasar en momentos de alta volatilidad, cuando hay noticias, cuando hay algo inesperado en el mercado, incluso un ataque a las Torres Gemelas, un flash crash, etcétera, ¿no? En estos casos depende mucho de la buena voluntad del broker. Hay brokers que no reclaman la cantidad, simplemente aceptan que el error ha sido de ellos por no activar a tiempo el margin call o porque ha habido condiciones de mercado muy rápidas que no lo han permitido. Digamos que reponen la cantidad que han descubierto y dejan la cuenta a cero. Otros brokers sí que la reclaman, aunque, bueno, sobre todo si estamos en diferentes países, el cliente del broker es difícil recuperar esa cantidad en muchas ocasiones, e incluso hay brokers que buscan una solución intermedia. Dicen, te devolvemos el descubierto si nos haces un nuevo depósito para seguir operando. La clave, lo fundamental para elegir una plataforma de trading es siempre la misma, es estar a gusto, estar cómodo con esa plataforma de trading. Y para estar cómodos, la plataforma tiene que responder, es decir, tiene que desenvolverse bien en función de los objetivos y del tipo de estrategia que vayamos a usar. Por ejemplo, si una persona va a hacer scalping, es decir, va a hacer operativa muy rápida comprando y vendiendo en el mercado, lo ideal es que tenga una plataforma ágil que incluso tenga paneles con one click, es decir, que uno haga clic directamente en el precio y se ejecute la orden. Por ejemplo, en este caso no nos serviría una plataforma como MetaTrader, que salvo ciertos plugins que se le pueden añadir, no permite una operativa ágil para hacer scalping. Sin embargo, si alguien se plantea trabajar con sistemas automáticos, con robots, pues sí que puede ser muy interesante MetaTrader, porque existe mucho código ya hecho, permite la ejecución y automatización de muchas estrategias simultáneamente, en fin, es una plataforma apta para ello. Sin embargo, para lo que decíamos antes, para scalping, pues hay otras herramientas mucho más interesantes. Normalmente las plataformas propias de los brokers suelen tener este tipo de herramientas de one click. Y luego además tenemos que analizar si hay otros servicios, por ejemplo, nos proporcionan señales, si nos dan noticias en tiempo real, en fin, y sobre todo eso, el sentirnos cómodos con la plataforma, es decir, que cuando trabajemos con ella sepamos llegar rápidamente a las opciones que necesitamos sin tener que dudar, porque lo que no puede suceder es que cuando vayamos a introducir una operación o a cerrarla, tengamos dudas a la hora de hacer las cosas y que no tengamos la agilidad y rapidez suficiente. El mercado, una vez que se mueve, no te espera.